Las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y aquí nos visita el licenciado Rodríguez Prats. Vamos a escuchar su comentario de cada lunes. ¿Cómo le va? Pues mi estimado Hugo, bien, animándome. Ya hemos hablado de mis canciones favoritas, de que siempre hay que sacar la energía y desplegar el mayor esfuerzo. Yo quisiera iniciar por una reflexión histórica jurídica. ¿Por qué el poder se divide para su ejercicio? El poder es uno. Si vemos el artículo 49 de la Constitución, dice: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio. Hacemos mal en hablar de poderes. No son órganos del poder. Entonces, los órganos tienen que desempeñar una función, ser compatibles y generar resultados en beneficio de la gente. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre, en 1789 en Francia, decía que un país que tiene una constitución, si esta constitución no tiene un capítulo de derechos humanos y de división de poderes, no tiene constitución. Entonces, la división de poderes tiene que funcionar tanto en el régimen parlamentario como en el régimen presidencial, tratándose de democracias, tratándose de estados de derecho. Vimos el desempeño en Estados Unidos del poder legislativo. Nancy Pelosi, Mike Pence evitaron que Donald Trump concentrara el poder y cometiera arbitrariedades. Y lo mismo está pasando en México, Hugo, y eso me entusiasma. Yo no veo una crisis en el Tribunal Superior Electoral. Al contrario, yo siento que 5 ministros tuvieron el valor de ubicar y de quitar a José Luis Vargas por los señalamientos y las imputaciones que se le habían hecho. Estos 5 ministros van a decidir. Hay una ministra que se marginó, pero van a decidir las elecciones estatales. Hay muchas impugnaciones. Creo que ahí va a haber algo importante por analizar. El otro asunto que también me entusiasma es la situación de Arturo Saldívar, que rechaza el supuesto regalazo de que iba a extenderse en su periodo como presidente. En realidad yo creo que él sí tenía la decisión de continuar y tenía ese compromiso con el presidente. Yo creo que sí hubo ese impulso del licenciado López Obrador, del presidente López Obrador, para tener a Arturo Saldívar hasta el 24. Pero también hubo un momento en que empezó a conocerse que el proyecto que traía uno de los ministros era en el sentido de que no era constitucional el transitorio 13 de la reforma al Poder Judicial, a la Constitución. Entonces, eso a mí me entusiasma, porque estamos fortaleciendo las instituciones. Hoy Denise Dresser habla en un artículo muy duro, en donde el presidente ha tenido serios reveses. Entre ellos, por ejemplo, el revés de lo que es la cuestión de Coneval. Yo creo que mide la pobreza. De la cuestión de la pobreza. Dice Denise Dresser en el artículo de hoy, y repito y leo literalmente: el INE le recuerda a López Obrador que si quiere consultas populares debe someterse a los procedimientos legales y aceptar cuando las pierda. La Suprema Corte le advierte que no tiene el apoyo interno para extender institucionalmente el periodo de Saldívar, y el ministro se ve obligado a recular. El INEGI y el Coneval le dicen que los programas sociales de su gobierno no están disminuyendo la pobreza. El Tribunal Electoral manda un mensaje de rebelión interna ante el liderazgo insostenible de un magistrado arrodillado ante Palacio Nacional. He ahí señales de una autonomía con frecuencia inerme, ahora robustecida, una autonomía antes abatida, ahora resucitada. La institucionalidad deslucida parece revivir ante los esfuerzos de acabar con ella. A mí esto me alegra, esto lo tengo que celebrar. Como también, por ejemplo, celebro que el gobierno mexicano
presente ante el Poder Judicial norteamericano la denuncia de la venta de armas que está dañando al país. O sea, hay cosas que dentro de nuestra crisis, que dentro de las cuestiones tan oscuras, que dentro de un futuro tan incierto, tan cargado de turbulencias, pues veamos de repente noticias que definitivamente hay que celebrar. Diego Valadez clasificaba el derecho, el gran jurista Diego Valadez, en su relación con el poder. El derecho que nos regula el acceso al poder es el derecho electoral. El derecho que regula cómo se ejerce el poder es el derecho constitucional y administrativo. Cuando el Estado interviene con su poder en los conflictos particulares, estamos en el derecho privado. Y cuando alguien hace mal uso del poder, que es el título 4 de la Constitución y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, o sea, cuando comete un delito o una desviación, entonces viene el castigo a quien hace mal uso del poder. Desafortunadamente no hemos logrado cuajar lo que es el inicio, el derecho electoral que regula el acceso al poder. Estamos escuchando reformas, ojalá no se concreticen porque algunas me parece que pudieran ser retrógradas, pero sin duda alguna estas señales que vemos el día de hoy me parece que son positivas. Yo quiero celebrarlo y lo mismo la actitud del gobierno de México de acudir a las instancias norteamericanas por la cantidad de arma que se vende al crimen organizado y que daña al país. De todo esto que nos ha dicho, yo coincido en que son temas importantes, licenciado, pero por ejemplo, lo ve diferente, obviamente, y otra vez el presidente de la República. López Obrador dice que lo del tribunal es una crisis, usted me dice que no, y por eso advierte y como que amenaza con la reforma electoral, que no tendría que ser la tendencia de amenazar, ¿no? Sino de presentarla y estudiarla y ver hasta dónde se puede. Mira, en el 2007, y siendo Felipe Calderón el presidente, se cometió un gran atropello cuando era el entonces Instituto Federal Electoral, porque se presionó para la renuncia de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde se negó en la noche de la elección del 2006 a dar por triunfador a Felipe Calderón. Recibió serias presiones, lo escribió en un libro, pero el acuerdo del IFE, con todos los consejeros, era de que si no había un margen de más de 1%, de 2%, que se esperaran hasta el recuento final. Y así lo hizo Luis Carlos Ugalde. ¿Y le cortó la cabeza? Y le cortó la cabeza. Y se deterioró el Instituto Federal Electoral. Perdió prestigio, perdió imagen. Me parece que ahora el presidente López Obrador está incurriendo en el mismo error. Yo no veo ninguna crisis, por el contrario. 5 magistrados del Tribunal Electoral deciden que José Luis Vargas hay suficientes elementos y lo despojan de la presidencia. No lo despojan, lo desconocen con sus atribuciones. Yo no veo una crisis, por el contrario, veo un síntoma de un órgano que está asumiendo deberes. Porque él sigue siendo magistrado todavía, ¿no? Él sigue siendo magistrado, pero ya no presidente. Ya no presidente. Y además hay una investigación de una serie de transacciones muy raras, muy extrañas, que lo denunció la Unidad de Inteligencia Financiera. Así funciona el derecho, así funciona la democracia. No es que no haya conflictos, no, sino que los conflictos surgen, pero se resuelven. Y se resuelven a favor de las instituciones, y es lo que estamos viendo. O sea, yo no veo ninguna crisis, ni ningún conflicto, ni de que deben renunciar, por el contrario. Yo me felicito y felicito a estos 5 magistrados, como felicito a Lorenzo Córdoba, como felicito a Ciro Murayama, por la actitud que han tenido, porque esto es lo que le da sustento a la división de poderes. Y como los 10 ministros, que con toda certeza le dijeron a Arturo Saldívar, deja ya de presumir de que te vas a quedar hasta el 2024. Ahí voy con Saldívar. ¿Es un rompimiento esto con López Obrador? ¿O es que es un hombre de leyes que recordó eso y reculó? ¿O no le quedó de otra? ¿Cuál de las tres? No le quedó de otra, porque hubo un desayuno. Inclusive a veces ni las formas se guardan, porque Jesús Reyes Heroles decía, en la política la forma es fondo. Desayunó con el presidente Arturo Saldívar. O sea, se ve que le dijo, no es posible, no va a avanzar. Y van 10 ministros a votar en contra, y yo me voy a tener que excusar, porque yo soy parte. Entonces va a ser un 10-0, evitémoslo. De cualquier manera, así viene el dictamen, porque se tiene que votar.
O sea, ya no hay de que como ya no voy, ya no lo Exactamente. Se va a votar y se va a modificar Se va a el sentar el 13 presidente. constitucional, se va a fijar el precedente. Pero para mí, sin tener todos los elementos, pero por lo que yo veo, Arturo Saldívar no le quedó de otra y fue y se lo informó al presidente. Y en el asunto ese de la denuncia de México a los Estados Unidos por la venta de armas, ¿hasta dónde puede llegar verdaderamente? Mira, el problema aquí, hay varios artículos hoy que hablan de la enorme presión de un sector económicamente muy fuerte en Estados Unidos, que son tanto los fabricantes de armas como los vendedores de armas, y su vinculación con el Partido Republicano. O sea, aquí el problema está en que el mismo presidente Joe Biden no ha podido avanzar, y también lo intentó Barack Obama. O sea, estas son las cosas que vemos en la democracia. No nos asustemos. Está la lucha de poderes y está la lucha con los poderes económicos. Entonces es muy factible que no prospere, pero me parece un buen precedente y una buena acción del gobierno mexicano para también hacer sentir a la opinión pública que efectivamente nosotros tenemos un serio problema con el crimen organizado, pero las armas vienen de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos no son rigurosos para vender armas. El que la quiera Bueno, pues es que hoy pagar. No, hoy hablan de que hay 400 millones de armas en una población de 320 millones de habitantes. Estados Unidos tiene el 45% de las armas que están en manos de particulares, el 45% son los norteamericanos. O sea, desafortunadamente esto me parece una falla seria de un país que de alguna forma nos da lecciones en muchas cosas, pero esto me parece que es una falla en donde no han podido derrotar al poder económico tanto de los fabricantes de armas como los vendedores, como por ejemplo la famosísima Asociación del Rifle, que tiene un poder enorme y tiene una gran influencia, sobre todo en el Partido Republicano. Pues licenciado Rodríguez Prats, son las 2:12, y ya no hay otro tema que continuar. Pues yo no quisiera abusar porque si me recibes personalmente y me preguntas y me dejas explayarme, pues también yo no quisiera pensar, ahí está el abusivo de Rodríguez Prats extendiéndose más de la cuenta. No, muchísimas gracias, Hugo. Dejo otros temas para el próximo lunes. Muy interesantes los que nos presentó esta tarde. Le agradezco como siempre. Vamos a la pausa que sigue. Son las 2:13 ya. En la segunda quincena de julio, con la máquina Jet Patcher, realizamos la limpieza con aire aplicado